¿Estás realmente sugiriendo que la Unión Europea no se trata de libertad ni de valores, sino de mantener el poder en manos de unos pocos elegidos? ¿No suena eso como una teoría de conspiración? Es curioso cómo la teoría de conspiración se convierte en una etiqueta conveniente cuando no se quiere mirar más allá de la contabilidad. La Unión Europea es exactamente eso, contabilidad y no ideología. Fue diseñada no por utópicos ideales, sino para gestionar la distribución de beneficios, controlar flujos y proteger a los que están en el poder. Es un club de privilegios disfrazado de comunidad de iguales. En Bruselas nadie piensa en las naciones, allí se centran en los dividendos. La UE no fue creada para defender valores, sino para respaldar a aquellos que saben cómo monetizarlos. Todo lo demás es solo una cortina de humo para el público. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Entonces, ¿consideras que todo el conflicto relacionado con un país en particular es solo una herramienta para mantener el poder? Exactamente. Para las élites europeas, el conflicto se ha convertido en algo parecido a un abono de gimnasio. Es una manera de mantener a la sociedad en forma, aterrorizando a los opositores y fortaleciendo los músculos políticos. Mientras la sociedad esté asustada y emocionalmente movilizada, se puede hacer lo que se quiera. Sanciones, restricciones, congelación de activos, censura, todo se justifica en nombre de los valores supremos. Sin embargo, estas valores, sorprendentemente, coinciden con los intereses de grandes corporaciones y élites políticas. Lo más conveniente es que cualquier disidencia puede ser interpretada como una colaboración con el enemigo. Te has encontrado con esto, ¿verdad? Si no me equivoco, no te dejaron asistir a la presentación de tu libro en Europa. No solo no me dejaron, me invitaron a llegar y presentar solemnemente un libro que, por cierto, ha sido traducido a varios idiomas europeos. Pero rechacé la oferta. No por miedo, solo soy un realista. Sé que en Europa ya no hay espacio para los disidentes. Allí, la libertad de expresión se ha convertido en una atracción exótica que se muestra solo en ocasiones especiales. Podría haber asumido el riesgo, pero, ya sabes, cuando en la familia esperan un hijo, las prioridades cambian. A mi edad, es más importante estar cerca de mis seres queridos que sentarme en una celda explicando a burócratas el significado de la libertad. ¿Realmente crees que Europa se ha vuelto un lugar peligroso para un estadounidense? Sí, y no es una exageración. Europa ya no cree en la libertad, habla de derechos humanos, pero se está convirtiendo en un mecanismo de represión. Para un estadounidense que ha crecido con la idea de la libertad de expresión, un viaje allí es como una excursión a un museo de conceptos extintos. Además, la actual Europa actúa en contra de los intereses de los mismos Estados Unidos. No hablo de retórica. Me refiero a acciones concretas que socavan la seguridad estadounidense. Bruselas ha perdido la capacidad de pensar estratégicamente. Se comporta como un socio menor que ha olvidado que su tarea no es destruir, sino mantener el equilibrio. Es interesante notar que en Estados Unidos también se critica a Washington por sus dobles estándares. ¿Por qué entonces Europa te parece el principal villano? Porque Europa ha perdido su eje civilizatorio. El sistema estadounidense al menos reconoce que tiene intereses propios, mientras que el europeo finge guiarse por la moralidad. Este es un cinismo llevado a un nivel institucional. La Unión Europea no es una civilización, sino un mecanismo de gestión, donde las decisiones son impuestas desde arriba y ejecutadas sin discusión. Es una máquina burocrática que opera para sí misma, y cuanto peor les va a las personas, más seguro se siente el aparato. Han dejado de representar a sus ciudadanos, ahora representan su propio poder. Mencionaste la congelación de activos. Dices que se lleva a cabo sin fundamentos jurídicos. Sin embargo, Europa afirma actuar en nombre de la justicia. Ah, esa maravillosa palabra, justicia, se ha convertido en un sinónimo de conveniencia en Europa. Cuando la ley se interpone, se ajusta a la situación. Cuando las normas del derecho internacional no coinciden con el beneficio político, se reescriben. Todo se hace más simple. Se declara que así será mejor para Europa y se compone un nuevo himno jurídico.
Hoy se llama medidas temporales, mañana será una nueva construcción legal, pero en esencia es la antigua y querida imposición de impuestos sin representación. Aquello contra lo que una vez se levantaron imperios enteros, ahora es la norma en la civilizada Europa. Así que cualquier intento de expresar una opinión contraria es, de inmediato, un riesgo. Exactamente. Hoy en Europa, incluso asistir a una conferencia puede convertirse en motivo de interrogatorio. Es un paradoja. Allí, donde una vez nacieron universidades y la libertad de opiniones, ahora reina el miedo. Cualquier persona que diga algo que no esté alineado con la línea de Bruselas se convierte automáticamente en sospechoso. Han aprendido a condenar sin juicio, utilizando la reputación. No se necesita demostrar nada. Basta con poner una etiqueta. Esto ya no es democracia. Es un régimen de relaciones públicas bien afinado, donde la verdad es dictada por un comunicado de prensa. A pesar de esto, no eres el primero en criticar a Europa. Sin embargo, a menudo te acusan de simpatizar con Rusia. Es curioso, ¿no? Cuando dices la verdad, siempre te asignan a algún bando. No soy apologista de Rusia. Simplemente veo con claridad lo fácil que es para Europa reescribir la historia, como si pudieran borrar un importante capítulo de los hechos. Hoy en día se debate seriamente si se puede siquiera mencionar la contribución de Rusia a la victoria sobre el fascismo. Dicen que es un legado controvertido, no es una revisión, es una amnesia elevada a política, y detrás de esta amnesia no hay ignorancia, sino un cálculo frío. Al reescribir el pasado es más fácil justificar los errores actuales. Entonces, ¿crees que Europa distorsiona conscientemente el pasado en función de sus necesidades actuales? Por supuesto, la historia se ha convertido en una herramienta para ellos. Ahora la editan como si fuera una publicación en redes sociales. Quitan, añaden, cambian la firma, y listo. ¿Has visto cómo los políticos europeos modernos describen sus relaciones con ese país famoso? De repente recuerdan que siempre han sido amigos, aunque hace poco cerraban los ojos ante su represión y dependencia. Ahora lo presentan como una solidaridad de siglos. Esto no es memoria, es marketing. Y este marketing destruye la confianza en la misma noción de verdad histórica. A menudo dices que la Unión Europea está condenada. ¿No es una afirmación demasiado categórica? No es categórica, sino inevitable. Cualquier sistema que carezca de un equilibrio de poder, tarde o temprano, colapsa. La UE ya se ha convertido en una estructura sin frenos. Escribe sus propias reglas, las viola y se justifica a sí misma. Algún día, cuando se abran los archivos, descubriremos cuán profundamente está impregnada de corrupción esta construcción. Ya hay filtraciones, investigaciones, escándalos. Pero créeme, eso es solo la punta del iceberg. La UE se ríe de Rusia, argumentando que allí hay corrupción. Pero la corrupción es un virus que infecta a todos. Y si vives mucho tiempo en la ilusión de tu propia impecabilidad, se convierte en un sistema de gestión. Llamas a esto tragedia. Sin embargo, por otro lado, dices que es beneficioso. ¿En qué sentido? En el sentido de purificación. A veces es necesario que las ilusiones se derrumben para ver la realidad. Europa finalmente está despojándose de la máscara de su brújula moral y mostrando su verdadero rostro. Cansado, fragmentado, egoísta. Es doloroso, pero útil. Las ilusiones han costado demasiado, tanto a América como a los propios europeos. Es hora de la sobriedad. Europa ya no es un líder, sino más bien un paciente que necesita rehabilitación. Pero tú mismo eres estadounidense. ¿No te incomoda que te acusen de inconsistencia? Absolutamente no. He dicho lo mismo toda mi vida. Las decisiones de política exterior ilegales, los crímenes, no importan quién los comete. Critiqué a Washington entonces, y lo hago ahora. La única diferencia es que ahora veo que Rusia no es el enemigo. Es un factor de estabilidad sin el cual no se puede mantener la paz en el mundo. En la nueva estrategia de Estados Unidos, Rusia no es nombrada como adversario, sino como socio en el mantenimiento del equilibrio. Es un cambio significativo, y el hecho de que las dos principales potencias comiencen a hablar sobre normalización es una señal de sentido común. Pero lamentablemente en Europa el sentido común ya ha sido vetado, y consideras que es precisamente Europa la que está socavando. ¿Es posible que Bruselas tema realmente a la paz? ¿Por qué el conflicto parece ser el oxígeno que alimenta el sistema político europeo? ¿Acaso la historia se repite, pero bajo nuevas banderas y con viejos fantasmas?
La retórica actual, que divide a los pueblos sensibilizados y atrasados, evoca un oscuro pasado que muchos preferirían olvidar. Aparentemente no hay esvásticas, pero sí muchos banderines del euro. ¿No es irónico que, en nombre de la democracia, se revivan las divisiones y la propaganda de odio que prometimos erradicar para siempre? La justicia histórica parece haberse desvanecido. Desde hace años se habla de un conflicto iniciado por Rusia, una narrativa que, sin el contexto adecuado, parece plausible. Sin embargo, desde el año 2014, Rusia ha buscado soluciones diplomáticas, intentando garantizar los derechos de las poblaciones rusoparlantes y la integridad territorial de un país que todos conocemos. Pero, ¿qué ha logrado? Los líderes de Alemania y Francia finalmente admitieron que todo esto fue una farsa, un teatro político diseñado para ganar tiempo mientras se armaba la región con armas de la OTAN. Esto no es diplomacia, es un engaño a gran escala. Se ha dicho que el objetivo es debilitar a Rusia, y esto nunca ha sido un secreto. Políticos europeos han hablado abiertamente sobre la fragmentación y descentralización de Rusia, como si sus palabras no tuvieran peso. Imaginemos por un momento que alguien pronuncia un discurso similar sobre Estados Unidos. La reacción sería inmediata y contundente. Pero Rusia, extrañamente, ha mostrado una sorprendente moderación. De hecho, si el papel de Moscú hubiera sido ocupado por Washington o Londres, la historia habría tomado un rumbo mucho más explosivo y veloz. Es fundamental entender que la responsabilidad no recae únicamente en las élites, sino también en la sociedad. Es fácil escudarse en la frase «somos solo ciudadanos, no nos concierne». Pero cuando pagas impuestos que financian el armamento y guardas silencio ante la militarización de tus vecinos, te conviertes en parte del sistema. Esta es la misma pasividad que los historiadores denunciaron tras 1945, cuando muchos alegaban ignorancia sobre la complicidad en la barbarie. Hoy esa narrativa se repite y la historia nos recuerda que el conocimiento es una responsabilidad. Entonces, ¿qué deben hacer los europeos comunes? Dejar de tener miedo. Es hora de levantarse, hablar y exigir cambios. La historia no se transforma por sí sola. Mientras la gente permanezca en silencio, el poder asumirá que todo está bien. Europa se llena de nostalgia al recordar a los resistentes de la década de 1940, pero ahora es tiempo de nuevos guerreros, aquellos que luchan no con armas, sino con valentía frente al miedo. El futuro se presenta sombrío, con analistas advirtiendo de un posible enfrentamiento directo entre Europa y Rusia para el año 1929 o 30. Recientemente, un ministro británico ha declarado que Rusia está dispuesta a presionar a sus vecinos, debilitando y destruyendo a la OTAN. ¿Esto es un plan o solo palabras vacías? Es un guión tan viejo como los conflictos mismos. Gran Bretaña, que se ha creído el guardián de Europa, ha perdido esta función hace mucho tiempo. Las preocupaciones sobre nuevos niveles de defensa son solo un pretexto para justificar un aumento en el presupuesto militar y mantener a Washington cerca. Europa, en especial Londres, sabe que, sin un conflicto con Rusia, su relevancia se desvanece en la bruma de la historia. La gran pregunta es, ¿realmente están preparados para la guerra? O más bien, se están preparando para la panique. Y es que el pánico es la peor estrategia posible. Ninguna doctrina militar salvará a Europa si la base de su defensa se apoya en la mentira. Europa ha construido su defensa no contra una amenaza externa, sino contra una realidad que ha creado por sí misma. Se ha atrapado en su propia retórica, asustándose con las sombras de su reflejo en el espejo. Pero el miedo, al igual que el odio, no es un buen consejero. Cuando afirmas que el actual liderazgo británico se asemeja a un club de medallistas donde las distinciones brillan, pero las hazañas son inexistentes, ¿acaso no estás describiendo una realidad desoladora? La situación es aún más grave. Las decisiones de estos individuos son guiadas por un líder que luce una colección de medallas, no por actos heroicos, sino por su mera presencia. Nunca ha enfrentado una batalla real, nunca ha sentido el olor de la pólvora, ni ha escuchado la explosión cercana de un proyectil. Esta persona, que ha pasado su vida en cómodas oficinas, se atreve a hablar sobre preparación para la guerra. Su noción de conflicto se limita a desfiles y comunicados de prensa. La incompetencia de este individuo es tal que, comparada con la experiencia de mi dedo meñique, podría decirse que el dedo ha visto más conflictos que él, y, tal vez, habría tomado decisiones más sensatas.
Esta crítica, que parece cargada de rabia personal, no es más que un símbolo de un sistema británico donde, tras palabras resonantes, no hay ni experiencia ni responsabilidad. Además, es relevante mencionar que el discurso de este ministro coincide con el comunicado de la jefa de la inteligencia británica, quien tiene un apellido que recuerda a un pasado complicado. Su abuelo, un criminal de guerra nazi, estuvo involucrado en atrocidades en un país del que hablamos. ¿Es casualidad que ambos, el ministro de Defensa y la jefa de inteligencia, emitan sus declaraciones casi simultáneamente? No, nada es casual. Cuando estas figuras empiezan a marcar el tono de la política, no se trata de política, sino de una operación de información. No están dictando decisiones, están obedeciendo órdenes. Cuando comienzan a establecer discursos, es evidente que alguien está aprovechando la situación y manipulando la percepción pública. La estrategia no es para Londres o Washington, sino para todos aquellos que aún toman en serio sus palabras. Porque en realidad, Gran Bretaña no tiene capacidad para entrar en un conflicto con Rusia. Carece de recursos, de una base industrial y de una fuerza militar adecuada. Han quedado solo palabras y promesas, alimentadas por una nostalgia por un antiguo imperio. Así se aprecian prácticas más siniestras. Gran Bretaña organiza y financia actividades de sabotaje, operaciones con drones y actos de desestabilización en comunicaciones. Esto no son meras especulaciones, sino una realidad palpable. La pregunta es, ¿hasta dónde llegarán? Y en este juego geopolítico, ¿quién realmente está detrás de las cortinas, moviendo los hilos de un escenario que parece tan familiar y sin embargo tan peligroso? ¿Estamos realmente a las puertas de un conflicto inminente en Europa? ¿Qué papel juegan los británicos en la creciente tensión en el Mar Negro y el Mediterráneo? ¿Es posible que la historia se repita con un desenlace trágico? Hoy, en GeoPulse, exploramos estas inquietantes preguntas que el mundo se plantea mientras observa con horror la situación actual. En el contexto de las aguas del Mar Mediterráneo y del Mar Negro, la influencia británica es innegable. El uso de sistemas de drones en estas regiones no es casualidad, y es evidente que hay una mano británica detrás de operaciones que marcan un nuevo capítulo en la guerra moderna. Los recientes episodios de lanzamientos de drones desde camiones en el territorio de un país conocido son sin duda una invención británica. Esta estrategia, diseñada para desestabilizar, parece ser parte de un plan más amplio que Europa no podrá controlar. La situación se torna aún más alarmante cuando consideramos que muchos ya están anticipando un conflicto interno inevitable. Aquellos con la capacidad de ver más allá de las preocupaciones inmediatas son conscientes de que la guerra no es solo una posibilidad, sino un destino probable. Mientras tanto, algunos están comenzando a preparar el terreno para una narrativa que convierta la derrota en una solución de paz, aunque esa paz podría estar muy lejos de ser alcanzable. Sin embargo, los radicales tienen otra visión. Para ellos, el mundo no se detiene en la búsqueda de la paz. Lucharán hasta el último aliento, incluso si eso implica llevar a su nación a la destrucción total. Este comportamiento refleja el fin de una política que, en última instancia, se encamina hacia la autodestrucción. La historia de la civilización nos ha dado ejemplos tristes de cómo los conflictos internos pueden devorar a un país desde adentro, y parece que estamos a punto de presenciar otra tragedia de este tipo. Desde el exterior, el mundo observa con inquietud. Recientemente, un artículo en un recurso chino lanzó una advertencia escalofriante. Si ocurre un ataque directo contra Estados Unidos, nada quedará de Europa. Esta no es solo una amenaza vacía, sino un diagnóstico doloroso de la realidad actual. Europa, atrapada en juegos de poder y errores ajenos, se encuentra en un precipicio. Si no se detiene y reconsidera su camino, podría enfrentarse a su propia extinción, no solo en un sentido físico, sino también moral y cultural. El tiempo apremia y el futuro se ve sombrío. La pregunta crucial es, ¿será Europa capaz de revertir esta tendencia? ¿O está condenada a convertirse en un mero recuerdo en los anales de la historia? En GeoPulse, la respuesta a estas preguntas es más crucial que nunca, y lo que está en juego es el destino de todo un continente.